Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se sienten la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcobedo, originario de Mérida, Yucatán, me contactó para narrarme la siguiente historia, que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que a pesar del tiempo sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando mis papás se casaron, como suele ser cuando las familias comienzan y aún no forjan un patrimonio, comenzaron a vivir en una casa prestada de la familia. A cambio debían cuidar a un tío de mi papá que vivía ahí, un hombre mayor. La casa se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, construido por los españoles en el barrio de San Sebastián. La casa era amplia, de techos altos y puertas amplias. Llegué ahí cuando tenía 4 años de edad. Recuerdo que pese a ser una casa con un patio enorme, prefería jugar en la calle, algo raro para un niño pequeño. Recuerdo que en el patio mi madre cuidaba unos rosales que no florecían, plantas que mi tío se negaba a cortar, y pese a los intentos de mi madre, nunca logró y hasta la fecha que brotaran rosas. En aquel momento, Carlos, siendo un niño, no entendía por qué no le agradaba jugar en el patio de la casa, pues a pesar de que éste era grande, prefería salir y divertirse en la calle. Al igual era un misterio el por qué ese rosal no florecía a pesar de los cuidados de su madre. Era común que nos quedáramos sin luz, ya que el cableado era muy viejo, y varias veces llegamos a cenar con un quinqué. En esas ocasiones me daba mucho miedo cenar en la cocina, ya que no había puerta hacia el patio, y tenía la sensación de que una niña de cabello largo me observaba desde la oscuridad del patio. Nos mudamos, pasaron los años, y de alguna que otra vez regresamos a aquella casa. Pese a la nostalgia de vivir en ese bonito barrio, siempre persistía en mí esa incomodidad de estar en el patio. Pasó el tiempo y mi madre un día me contó una historia que mi tío le relató. Después de eso entendí por qué nunca me gustó el patio. La historia que le narró su madre a Carlos era perturbadora, incluso difícil de creer, pero esto fue lo que pasó en ese patio varios años atrás. Increíble que después de tanto tiempo siguiera incomodando a las personas que ahí vivían. Esto sucedió 2 o 3 generaciones atrás en mi familia de parte de mi papá. Quizás serían los abuelos de mis abuelos. En esos días la casa era dirigida por una abuela muy estricta. Prácticamente era un matriarcado. Ella tenía la última palabra en las decisiones del hogar. Con la abuela vivían sus hijos y las nietas. Por aquellos días hubo un baile y las nietas, que ya eran unas señoritas de 16 o 17 años, pidieron permiso para ir. Tras mucho esfuerzo, la abuela accedió, pero con la condición de que volvieran antes de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en estos tiempos, el alumbrado público únicamente estaba en los puntos principales de la ciudad, por ello, las restricciones en los horarios. Esa misma mañana, muchas horas antes de que las muchachas se fueran al baile, un señor que pasaba por la casa se acercó a saludar. Sería de madrugada, pero la abuela ya estaba despierta dirigiendo las faenas domésticas. El señor, de apariencia de campesino, pidió que le regalaran un vaso con agua, y además que le guardaran un costal que traía y que pesaba mucho. La abuela le invitó a pasar a la sala. Eran otros tiempos, no había tanta desconfianza como ahora. Le dio el agua y le dijo que ahí podía dejar el costal que llevaba. Cuando este hombre estaba por retirarse, se detuvo enfrente del cuadro de una de las nietas, a la cual llenó de halagos. «¡Pero qué bonita hija tiene!». La abuela aclaró que no era su hija, sino su nieta. El hombre de nuevo hizo un comentario sobre la belleza de la muchacha y se retiró. Transcurrió el día con normalidad. Llegó la hora de comer, y como el señor no había regresado aún por su costal, la abuela ordenó que lo sacaran al patio, que ya luego que regresara el campesino se lo darían. Pero este hombre no regresó. Pasaron las horas y las nietas se fueron al baile. Antes de que se marcharan,
La abuela le recordó que debían volver a las 7 de la noche. 2 de ellas llegaron puntuales, pero la tercera tenía un enamorado, por lo que se tardó más de la cuenta. Era la nieta que le había gustado al campesino cuando vio su fotografía. Ella llegó a las 8:30 de la noche. Algo impensable en esos tiempos. La abuela enojada la regañó con severidad y le dijo que como castigo dormiría en el patio. La nieta en sollozos pidió disculpas, pero esto no la conmovió. Hizo que sus hijos la sacaran de la casa. La nieta se quedó llorando un buen rato, y su llanto se escuchaba en donde ellos estaban. En esa casa tenían la costumbre que después de cenar, a las 6 de la tarde, tomaban una taza de chocolate antes de dormir. Mientras todos los mayores estaban en la cocina junto a la abuela, escucharon unos gritos desesperados de la nieta por entrar, al grado de que interrumpían la charla en mesa. La nieta comenzó a decir que tenía mucho miedo, que había alguien junto al pozo que la estaba viendo, que por favor la dejaran entrar. Ante los gritos cada vez más desgarradores de la muchacha, los hijos quisieron abrirle la puerta, pero la abuela sentenció que su castigo duraría hasta que terminaran todos de beber su taza de chocolate. Ellos obedecieron, y cuando iban en la mitad de su refrigerio, dejaron de escuchar los gritos. «Hasta que se cansó de gritar», dijo la abuela. Cuando se levantaron de la mesa, la abuela ordenó que ya le abrieran la puerta a la nieta para que entrara a dormir. Sin embargo, cuando salieron a buscarla, la muchacha estaba sin vida en el piso. Los médicos dijeron que la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Se veló a la muchacha y nunca se dieron explicaciones a las demás personas sobre este hecho, ya que la culpa se sentía en toda la casa. Estaba prohibido hablar de este penoso incidente. Con todo lo que implica la pérdida de un familiar, el funeral y el duelo, se les olvidó por completo el costal que seguía ahí, pues el hombre que lo había dejado no había regresado. La abuela, cuando lo vio, sintió curiosidad por saber qué contenía y le ordenó a uno de sus hijos abrirlo para ver qué es lo que había dentro. Grande fue su sorpresa que al momento de abrirlo, descubrieron que eran los huesos humanos con tierra oscura. Lo curioso es que el costal todo este tiempo había estado junto al pozo, justo en el lugar donde la nieta decía sentirse observada antes de fallecer. La teoría que tenemos es que el campesino era en realidad un brujo, que cuando vio a la muchacha le gustó y se la llevó. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Marisela y Darío se conocieron en la empresa donde trabajaban. Así lo que inició como una amistad pronto se convirtió en romance y se casaron después de 3 meses de noviazgo, lo que causó extrañeza entre todos sus compañeros. Hubo quienes no auguraban que aquel matrimonio fuera a durar más de 1 año, pero el tiempo se encargó de demostrar la fuerza de un gran amor. A aquellos que preguntaban por qué se casaban tan pronto, Darío solía responderles: «Yo amo a Marisela, le entregué mi amor, y vivo o difunto, la seguiré amando y protegiendo. Pronto lo habrían de comprobar». Marisela, todos los días al despertar, él le decía al oído: «Te quiero mucho, aquí estoy, pídeme lo que quieras». En la oficina todos se daban cuenta de que Darío aprovechaba cualquier ocasión para decirle: «Te quiero mucho, eres todo para mí». Esta escena se repetía constantemente. Ella era inmensamente dichosa y siempre decía a los 4 vientos que Darío era su gran amor, que no podría amar a nadie más. Su amor era tan grande que los ayudó a superar todos los problemas a los que se enfrenta comúnmente un matrimonio. Carencias, chismes y malos entendidos nunca pudieron cimbrar los sólidos pilares sobre los que se cimentaba su relación. A la llegada de los hijos, ellos se convirtieron en excelentes padres, sin dejar al lado el compromiso de amarse sobre todas las cosas, de dedicarse en cuerpo y alma el uno al otro. La felicidad de pareja duró 23 años. Darío falleció cuando unos sujetos entraron a la casa para asaltarlos.
Él se resistió y lo hirieron, dejándolo tirado y moribundo en el piso de la sala. Marisela corrió junto a él para tratar de salvarlo y llamó al médico de inmediato. Entonces sintió cómo Darío tomó su mano y le dijo: «Esté donde esté, tú seguirás siendo el amor de mi vida». Ella le pidió que no hablara, que estuviera tranquilo mientras llegaba el doctor. Pero Darío no le hizo caso. Con voz débil le dijo: «Nunca me voy a separar de ti. Mi compañía y mi amor permanecerán por siempre contigo». Su voz cada vez era más frágil. Sin embargo, no dejaba de decirle a su amada frases hermosas. «Recuerda que mi amor no se acabará nunca, y donde yo me encuentre te seguiré cuidando». Fueron las últimas palabras que dijo antes de fallecer. Ella no pudo regresar a trabajar, por lo que pidió permiso durante 3 meses. Unos días antes de volver a su empleo, la voz de Darío le dijo: «Vuelve al lugar donde nos conocimos. Ahí estaré para decirte a cada momento lo mucho que te sigo amando». Así ha sucedido durante más de 5 años, en los que Marisela ha continuado trabajando y oyendo la voz de Darío. Ella confiesa que al principio era difícil aceptar esta situación, sobre todo porque no podía comentarla con nadie. Temía que aquellos que dudaron de su gran amor ahora se burlaran de lo que le estaba pasando. Hoy en día para ella es normal escuchar la voz de su esposo, ya que no solo la oye en la oficina, sino también todas las mañanas. Cuando él le dice: «Te quiero mucho, amor de mi vida», o cuando le dice a veces: «Cada día estás más hermosa», o «Nunca te olvidaré». Marisela sigue amando a su esposo, sin importar que ya no esté físicamente a su lado. Ella dice que la voz de Darío es una prueba de que un verdadero amor no se acaba nunca, y que esto le ayuda para no sentirse triste ni sola. Ella sabe que habrá un momento en el que volverán a estar juntos y su amor será eterno. Sus hijos no comparten la dicha que ella tiene al escuchar la voz de Darío. Después del fallecimiento de su esposo, cada uno encontró su camino. Se visitan pocas veces y anteriormente, cuando esto ocurría, las reuniones se convertían en una junta de sufrimiento, donde los 3 lloraban por aquel hombre que los había dejado solos y que les hacía tanta falta. 2 años después del fallecimiento de Darío, fue su hijo Manuel quien empezó a acercarse a Marisela. En un momento de desesperación y angustia le comentó que creía estar perdiendo la cordura. Sentía que su padre lo acompañaba y que algunas veces le enviaba mensajes. Sin embargo, él era ajeno a toda fe y su razonamiento no era suficientemente amplio, o no le brindaba las posibilidades de entender las puertas que se abren bajo el designio divino. Marisela le comentó que ella también recibía comunicación de Darío. Le platicó de la oración que hace todas las noches pidiendo que su esposo la acompañe. Renuente, el joven dudó de las palabras de su madre. Sin embargo, la plática se extendió y las innumerables coincidencias no dejaron lugar a dudas. Desde ese momento, ambos estaban convencidos de que Darío seguía presente en sus vidas. Con su hija Maritza sucede una historia diferente. Ella no quiere enterarse de cómo su madre y su hermano mantienen contacto con su papá. Se siente desafortunada al no haber sido elegida para recibir los mensajes. Evade el tema y procura no evocar el recuerdo de Darío, pues este la lastima.